Además del fracaso para reemplazar a Obamacare, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere centrar esta semana la atención en uno de sus tópicos favoritos, el del recorte de impuestos. Este fin de semana, a través de la red social Twitter, prometió una gran reforma fiscal y reducción de impuestos. El anuncio de la reforma tributaria tendrá lugar este miércoles. El presidente Trump parece confiar en una especie de varita mágica, estimular el crecimiento económico para pagar por la reducción de impuestos. Los analistas no parecen estar en desacuerdo con las ideas del presidente Trump sobre este recorte impositivo y que pueda estimular el crecimiento. Pero la pregunta es, ¿cuán grande va a ser ese crecimiento? Bueno, pues nos acompaña ahora desde Washington Juan Carlos Hidalgo. Él es analista para América Latina del Instituto Cato. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Buenas tardes. Bueno, otros presidentes estadounidenses han intentado antes lo que pretende lograr Donald Trump, bajar impuestos para estimular el crecimiento económico. Ronald Reagan fue uno de ellos. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Ronald Reagan? No solo Ronald Reagan, sino Kennedy, también en los años 60. Kennedy y Reagan bajaron las tasas máximas del impuesto sobre la renta y vieron las economías expandirse. Principalmente el recorte de impuestos de Kennedy fue el que tuvo efectos más virtuosos sobre la economía en materia de crecimiento. Hubo una gran expansión económica en los años 60 a raíz de ese recorte de impuestos. En los años 80 hubo una expansión económica similar, no fue tan grande, y eso tiene mucho que ver con la magnitud del recorte de impuestos. Recordemos que en la época de Kennedy el impuesto máximo de renta pasó de un 90 a un 70%, y luego Reagan recortó eso de un 70 a un 28%. Esto sin duda alguna tuvo efectos positivos para la economía creció a un mayor ritmo, se generaron más puestos de trabajo. Sin embargo, en el caso de Reagan, no fue aparejada por un recorte de gasto, y esto hizo que el déficit fiscal se aumentara durante esta época, y es por eso que algunos analistas consideran que los recortes fueron un fracaso, pero están viendo el indicador equivocado. Lo que hay que ver es la expansión económica y no tanto el déficit fiscal, por lo menos dentro del contexto de los 80, cuando se dieron estos recortes. Ahora, ¿qué pasaría si Donald Trump consigue bajar los impuestos, pero hace que aumente la deuda y el déficit? ¿Qué pasaría? Bueno, ahora estamos en una época diferente, porque entonces ahora ya tenemos una deuda en un 100% del PIB, ¿verdad? No es lo mismo tener una deuda más baja como los 80 y tener un déficit más alto, que tener un déficit más alto con una deuda ya cuando está por el 100% del PIB. El presidente Trump no ha dado ninguna señal de querer recortar el gasto. Él ha dicho que, por ejemplo, el gasto no discrecional, que es aquel gasto automático que se va en seguridad social, Medicare, Medicaid, ese gasto que representa un 70% de las erogaciones del gobierno federal, él dijo que eso no lo va a tocar mayor cosa, más bien quiere aumentar el gasto militar. Ha dicho que tiene un plan de infraestructura que aumentaría más el gasto en infraestructura, ha dicho que recortaría en otras áreas, pero ya está enfrentando incluso oposición de su propio partido en esas otras áreas donde quiere recortar. Entonces, en general, no podemos esperar mayor recorte de gasto por parte de la administración Trump, pero si bajaran los impuestos, ahí sí se generarían déficits fiscales preocupantes, puesto que llegarían en el contexto de una alta deuda, y entonces el efecto estimulante que tendrían estos recortes de impuestos sería menor. ¿Por qué? Porque los actores económicos van a predecir de que estos déficits se van a tener que pagar en el futuro mediante mayores impuestos, y por lo tanto entonces no van a tener ese efecto virtuoso que usualmente tienen los recortes de impuestos sobre la inversión. Ahora, hay algunos analistas que dicen que si hay un momento adecuado para bajar los impuestos es ahora, porque los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Bueno, los tipos de interés se espera que van a aumentar, ya están aumentando. De hecho, la Reserva Federal ya ha hecho 2 aumentos y se espera que para este año vienen más aumentos de la tasa de interés. Yo creo que más que recorte de impuestos, y sí, sería bueno, y recordemos de que Estados Unidos tiene la tasa de impuesto corporativo más alta del planeta, e incluso cuando se ve la tasa corporativa efectiva, ya incorporando las exenciones que usualmente tienen las empresas en muchas áreas, todavía Estados Unidos tiene una tasa corporativa alta. Pero lo que más ayudaría a la economía sería la simplificación del sistema tributario. Acabamos de pagar impuestos en Estados Unidos y es una pesadilla, incluso para gente que tiene una sola fuente de ingreso, como yo. Ahora imagínense para las empresas, para los individuos que tienen múltiples fuentes de ingreso. Si nosotros simplificásemos el sistema tributario en Estados Unidos, redujéramos las tasas
pero también eliminamos exenciones, de tal manera que incluso podríamos tener una reforma tributaria neutra, es decir, que no le genera más ni menos ingresos al gobierno federal, pero que hace el sistema tributario más sencillo. Creo que eso tendría un efecto muy virtuoso sobre la economía, y en eso, en grandes líneas, han estado de acuerdo republicanos y demócratas en los últimos 10 años en Estados Unidos, pero por algún motivo no han logrado acordar una reforma que vaya por esa línea. Ahora, ¿podría esta lucha por la reforma fiscal paralizar el Congreso, como sucedió con Obama? Bueno, eso sin duda alguna estamos viendo que el presidente Trump está teniendo muchísimos problemas dentro de su partido. Por un lado tiene al Freedom Caucus, ¿verdad?, que es la fracción más libertaria del Partido Republicano, que quiere recortes grandes en el gasto, que quiere recortes grandes en los impuestos. Y por otro lado tiene, que son aproximadamente 30 diputados, más o menos, y por otro lado tiene más o menos también otros 30 diputados dentro del Partido Republicano que fueron electos en distritos que ganó Hillary Clinton, y por lo tanto se sienten vulnerables para la próxima elección, y tienden a tomar posiciones más moderadas en cuanto a Obamacare, a impuestos y demás. Así que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es precisamente 30. Entonces, Trump no puede perder a ninguno de los dos bandos, y conciliar a ambos bandos hasta el momento ha resultado muy difícil para el presidente del arte del trato. Para terminar, muy brevemente, ¿los mercados están sobreestimando la política económica de Donald Trump? Vimos que los mercados cayeron tras el fracaso de Obamacare, como que cayeron en cuenta de que habían sobreestimado la capacidad de un acuerdo, de un paquete impositivo en la línea que ellos esperaban, de recortes, de regulación y demás. Yo creo que veremos la reacción el miércoles, cuando supuestamente se sacan algunos detalles de esto, pero creo que todavía vamos a esperar un ajuste mayor en las próximas semanas. Bueno, pues tenemos que seguir esperando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Era Juan Carlos Hidalgo desde nuestros estudios en Washington. Él es analista para América Latina del Instituto Cato. Buenas tardes. Buenas tardes.